estimados hermanos y amigos. El tema de hoy es Habacuc y la victoria de la fe. En la vida hay asuntos que nos suceden a nosotros o a otras personas que entendemos poco o nada. Eso nos deja como derrotados o en una situación de preocupación y de confusión que nos impide vivir con normalidad lo cotidiano, por la incapacidad que nos genera el miedo y la ansiedad. Y cuando lo incomprensible aumenta o se repite en el tiempo, entonces se resiente nuestra capacidad de gestionar con esperanza y paz la vida misma. Habacuc fue un creyente que se sintió derrotado porque no entendía cómo la incredulidad y la maldad que se habían instalado en su pueblo hasta el extremo les había llevado a rechazar al Dios que les había concedido el privilegio de ser Dios de ellos y de usarles como el instrumento para la venida del Mesías Redentor. Habacuc no entendía lo que veía. Por un lado, el pecado de los suyos y por otro, lo que él consideraba el alejamiento de Dios de su pueblo. ¿Qué fue primero? ¿Y por qué Dios no ponía remedio a aquella desafortunada situación? Se preguntaba el profeta. Aquel conflicto sumió a Habacuc en un dilema que lo derrotó anímicamente durante algún tiempo y del cual sólo salió victorioso cuando contempló las cosas que le preocupaban desde la fe, porque esta es la única actitud que nos puede dar una perspectiva distinta de lo complejo y de lo difícil hasta hacernos entender y aceptar cuanto sucede como voluntad de Dios. Veamos, el profeta Habacuc estaba afectado por lo que sucedía en Judá. Habacuc no entendía por qué existía tanta maldad en aquel pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios. El profeta se sentía molesto, casi agredido por la injusticia que le rodeaba, que contemplaba entre los suyos. Su pueblo se había convertido en un pueblo impío más. Nada le diferenciaba de los pueblos circundantes. Habacuc 1:3 al 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por eso sale torcida la justicia. El pueblo se había convertido en una nación inmoral e injusta. Y de alguna manera, el profeta Habacuc responsabilizaba a Dios no del estado moral de los malos, que él sabía que corresponde la responsabilidad del pecado a cada uno, sino que responsabilizaba de alguna manera a Dios por no contestar a sus oraciones, en las que él le pedía a Dios que interviniese y que librase a los justos de la violencia de los malos. Los injustos campaban a sus anchas en Judá, obrando maldad tras maldad. Habacuc 1, 2 y 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás, por cuanto el impío asedia al justo. Por tanto, el problema de Habacuc estaba en que veía una situación mala que iba a peor, que él clamaba a Dios, que él oraba a Dios para que aquello cambiase, y no solo no cambiaba, sino que seguía yendo cada vez más a peor. Esto le tenía muy desanimado. Pero Habacuc no incluía en su percepción algo que sucedía y que él mismo en el fondo no ignoraba. Y es que la gran mayoría de la gente de Judá, de una u otra manera, directamente o siendo cómplices, practicaban la idolatría. No existían muchos justos absolutos en Judá. No existían muchos. De hecho, desde el tiempo de Elías, Dios habla de un remanente escogido por gracia, que no se dobló ante Baal. También en este tiempo quedaba ese remanente escogido por gracia. Pocos, comparativamente hablando. Así pues, la mayor parte del pueblo de Judá, la mayor parte estaba gangrenado, estaba afectado. Y los que eran injustos con otros, realmente eran injustos con otros que eran tan malos como ellos en otras cosas. Los poderosos, los que tenían capacidad de establecer justicia, corrompidos, ejercían su maldad con otros que también eran malos en otras cosas, en otros aspectos. Por tanto, no habían muchos justos absolutos en Judá. No habían muchos inocentes. Lo que estaba sucediendo en Judá es como lo que sucede hoy en el mundo. Cuando vemos que hay maldad de unos contra otros, no nos damos cuenta que la maldad de unos contra otros es maldad igual que la de los otros, aunque diferente en su forma, en su expresión, pero no deja de ser maldad. La maldad de los poderosos que obligan a trabajar por un salario bajo, casi de esclavitud, es terrible. Pero la maldad del pobre que se postra ante un ídolo, que confía supersticiosamente en un ídolo en vez del Dios vivo y verdadero, ante los ojos de Dios es tan reprochable como lo anterior. Por tanto, no existen en el mundo seres inocentes, puros, en sentido absoluto, de forma mayoritaria o de forma importante. Lo excepcional es que hayan justos y buenos. Lo excepcional en el mundo es que haya unos pocos que transiten por la senda estrecha. Eso es lo excepcional. Y lo general es que sean los muchos los que van por la senda ancha, los que se pierden. Por eso Habacuc no había puesto en su juicio sobre lo que pasaba, en su discernimiento de lo que pasaba, no había puesto todos los elementos sobre la mesa. En Habacuc 2, 18 al 19 llega a decir: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. El Habacuc se da cuenta de que la escultura no sirve de nada, que los que confían en ellas siguen el engaño, siguen la mentira, siguen la maldad de forma ciega. Así es en el mundo. Unos hacen los ídolos y otros se postran ante ellos. Unos están al frente de la maldad y otros les saludan o levantan las manos. En tiempos de Jesús, los fariseos y escribas se conjuraron contra Jesús. Ellos querían la muerte de Jesús. Ellos planearon con engaño, con mentira, con falsos testimonios, un juicio esperpéntico y falso contra Jesús. Ellos, grandes responsables del pecado y de lo que sucedió con nuestro Señor Jesús. Pero hay que decir que la muchedumbre, que alguien diría inocente, tuvo un papel importante en la muerte de Jesús. Porque llegó un momento que Pilato se dirigió a esa muchedumbre y le dijo: ¿a quién queréis que os suelte? Y la muchedumbre dijo de Jesús: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Ellos no maquinaron con mentiras, con artimañas, la muerte de Jesús, pero fueron con su actitud sumisa, con su actitud de obediencia ciega, fueron corresponsables de los fariseos, de los escribas y de los mismos romanos. Por tanto, esto es lo que sucedía en tiempos de Habacuc. Habían unos líderes que hacían daño al pueblo, mucho daño, pero había también una gran masa de personas de ese pueblo, extorsionado, manipulado, engañado, que estaban en esa situación porque en el fondo, debido a su ceguera, no habían querido salir de ella. Por eso el planteamiento de Habacuc no era correcto. El planteamiento de Habacuc de por qué Dios permite a los malos, muy malos, hacer daño a otros, creyendo que esos otros son inocentes, ese es un planteamiento equivocado. Habacuc no entendía cómo Dios, en su santidad, podía permitir tal cosa, sin hacer nada para remediarlo. Lo típico también de hoy. ¿Cuántas personas, al observar las guerras, el hambre, la miseria, las injusticias, dicen: ¿por qué permite Dios estas cosas? Algunos dicen: si hay Dios, ¿por qué permite Dios estas cosas? Este ha sido y sigue siendo el planteamiento de muchas personas. Habacuc se sentía triste, muy triste por lo que veía, por lo que pasaba.
porque creía que la santidad de Dios era incompatible con el daño que el malo hacía al que era menos malo que él. Y Habacuc, como también hoy, es de aquellos que quieren una intervención inmediata de Dios. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite? Como si quisieran decir, ¿por qué Dios desde los cielos no obliga al malo muy malo a cambiar de actitud? ¿O por qué Dios no le reprende? ¿O por qué Dios no impide el mal? Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta era las palabras de Habacuc. Dios es santo, muy santo. ¿Cómo Dios, siendo tan santo, puede contemplar a los malos muy malos haciendo daño a otros que son menos malos que los primeros? Es interesante que el propio profeta diga cuando destruye el impío al más justo que él. En el fondo el profeta sabía que no había nadie justo. Él sabía que había algunos que eran más malos que otros o que algunos eran un poco más justos que otros. Pero en el fondo el profeta sabía que no había nadie perfecto. El profeta estaba profundamente afectado y conmovido. Y esto no es bueno, porque nos impide ver con claridad las cosas. Cuando alguien contempla lo que pasa a su alrededor desde la afectación, esta anula el discernimiento, anula la comprensión, el entendimiento, y no hablemos de que anula el acatamiento de la voluntad de Dios. En Habacuc 3:15 al 16 dice el profeta: caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. El profeta estaba conmovido, estaba afectado. No era una persona capacitada para entender con imparcialidad, con justicia, lo que sucedía a su alrededor. Estaba afectado. No olviden esto. La afectación por cualquier cosa nos impide discernir el dolor, la pena, la tristeza, la rabia, la ira, nos impide discernir con justicia. Por eso Habacuc manifiesta sus pensamientos a Dios como una queja, como una queja, como una queja que al mismo tiempo busca respuesta, pero en el fondo como una queja. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Este es el debate del profeta Habacuc. Como consecuencia de no entender lo que sucede, de no aceptar lo que sucede, tiene una queja contra Dios. El profeta se debate entre lo que sucede y lo que él cree que debería suceder. Y evidentemente todo esto tenía al profeta
sumido en un sentimiento de derrota anímica, espiritual, de fe. Y el profeta Habacuc, y de eso nos habla en su libro, tuvo que descubrir que la única manera de derrotar este tipo de sentimientos negativos con respecto a las cosas que pasan, que suceden, que no entendemos, es desde la fe. La fe del profeta se impuso y venció a la crisis que batallaba contra su alma. El profeta recibió una respuesta de Dios. Y Dios le mandó ponerla por escrito, dado que el tiempo del juicio estaba cerca. Habacuc 1:1 dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc 2:2-3 dice, y Jehová me respondió, escribe la visión, escríbela, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dios sabía que lo que le sucedía a Habacuc le sucedía a muchos otros. Y la respuesta que él había de dar a Habacuc debía ser aprovechada por muchos otros. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y Dios le dice a Habacuc las cosas de forma muy clara. Cosas que debía de entender ya, pero Dios tiene que, con paciencia, decirle las cosas muy claras. Lo primero es que Dios traería a los caldeos, a los babilonios, para castigar a Judá por su pecado. Dios aborrece el pecado. El castigo que estaban recibiendo unos judíos de otros judíos, terrible, no era comparable con el castigo que venía de parte de Dios. Dios estaba permitiendo lo que estaba sucediendo. Estaba permitiendo que unos atropellasen a otros por sus pecados, de unos y de otros. Pero Dios tenía su tiempo, su tiempo. Hay un tiempo, el de Dios, que no es el nuestro, en el que Él respondería a las cosas que pasaban entre los hombres, a las cosas que pasaban en Judá. Habacuc 1:6-10. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, más feroces que lobos nocturnos, como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes. Comenzando por los de arriba y terminando por los de abajo, todos serían juzgados y castigados. Dios lo veía todo. Dios veía las injusticias, las de todos. Y Dios castigaría las injusticias de todos también. Igual que pasa hoy en día. Algunos roban fortunas. Los grandes roban fortunas. Y los pequeños, pues, posiblemente
roban algunas gomas de borrar, algunos folios o algunos bolígrafos en el trabajo. Y eso no se considera robo. La gente no cree que eso sea robo. Es un robo cuando los políticos se quedan con 100 millones de euros. Pero no es un robo que tú en el trabajo te lleves unos folios o unos bolígrafos. Es un robo que el político cometa un fraude contra el Estado, contra la nación. Pero no es un delito que tú, teniendo trabajo, cobres una ayuda pública, que teniendo trabajo cobres el paro. Por tanto, el ser humano tiene una doble vara de medir. Es malo lo que hacen unos y no es malo lo que hacen otros. O es malo cuando la cantidad que se roba es grande, pero no es malo cuando la cantidad que se roba es pequeña. Y Dios lo ve todo. El pecado de los grandes y el pecado de los pequeños. Lo ve todo. Y Dios tiene un día para su castigo del mundo, como tenía un día para el castigo de Judá. La palabra de Dios tiene la respuesta justa, final y definitiva para todo cuanto sucede, aun para las cosas que nos parecen incomprensibles. En el presente, como en el pasado, muchas cosas nos parecen incomprensibles. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué permite Dios tal cosa? Dios está en su trono y lo ve todo y lo tiene registrado todo, lo grande y lo pequeño, las obras de los príncipes y las obras del pueblo. Y Él tiene su tiempo para dar la justa respuesta al ser humano. Sea esta respuesta de Dios la que queremos o la que nos parece mejor, o sea lo contrario. Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. La obra de Dios es tan justa que nos resulta asombrosa. Es como cuando los fariseos quisieron sorprender a Jesús en un fallo y le preguntaron si era lícito dar tributo a César. Creían haberle puesto en un callejón sin salida. Porque si Jesús decía, no hay que dar tributo a César, le acusarían ante los romanos de fomentar una rebelión contra Roma. Por tanto, creían que en ese aspecto le habían puesto en un dilema. Y si Jesús decía, pagad el impuesto a Roma, pues también creían que le ponían en otro dilema frente a los judíos, porque estos le acusarían de traición, de fomentar que se pagase tributo al pueblo conquistador, al pueblo dominante. Por tanto, con aquella pregunta, ¿es lícito dar tributo a César? Los escribas y fariseos creyeron poner a Jesús en un callejón sin salida. Y la respuesta de Jesús fue asombrosa. Asombrosa. Dad a Dios lo que es de Dios
y a César lo que es de César. Se quedaron asombrados. Así es Dios. Cuando tenga que intervenir en el mundo, cuando tenga que intervenir en su tiempo sobre el pecado del mundo, como cuando lo hizo en tiempos de Habacuc y posteriormente, y antes también, pero en aquella época, en Israel y en Judá, la forma de proceder de Dios siempre fue asombrosa. Porque la respuesta de Dios a los interrogantes humanos es sublime, es distinta. Como los cielos son más altos que la tierra, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por eso, entender a Dios y a su obra solo es posible desde la fe. Sin fe es imposible entender ni aceptar la mayor parte de las cosas que suceden. Imposible. En ocasiones, la misericordia de Dios no toma en cuenta nuestras debilidades ante Él. En el caso de Habacuc, su queja entrañaba ausencia de fe o, cuanto menos, poca fe. A pesar de ello, Dios le contestó. Porque Dios, en su misericordia, no nos trata como merecemos. Habacuc 2:1 al 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. A pesar de su queja, Dios le respondió. Pero le dejó claro que sin fe no se puede entender su proceder, el proceder de Dios. Sin fe es imposible. La duda que trae queja procede bien de la ignorancia o de la arrogancia humana. Mientras que la fe que trae quietud y paz procede de la confianza plena. Habacuc 2:4 y 20. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es por la fe que tenemos que dirigirnos a Dios. Es por la fe que tenemos que intentar entender a Dios, su proceder, qué hace, qué deja de hacer. Es por la fe. Y cuando algo se nos torna difícil, como dice este texto de Habacuc, calle delante de él toda la tierra. Hasta que entendamos, deberíamos callar. En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de proferir injurias, deberíamos callar. Por tanto, solo podremos entender la respuesta de Dios desde la fe. Sin fe es imposible, dice Hebreos 11:6, imposible agradar a Dios. Imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe lleva a las personas a acercarse a Dios creyendo en Él, creyendo en lo que Dios dice, creyendo en lo que Dios hace, creyendo, no dudando, no discutiendo, no quejándose. La fe lleva a Dios en una actitud semejante a la de un niño pequeño. Y el profeta Habacuc decidió someterse a Dios con temor y con fe. Dios le iba a responder. Y Dios le pidió que tuviera fe para escuchar su respuesta. Y el profeta decidió
con temor reverente, oír a Dios desde la fe. Habacuc 3, 1 al 2. Oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. El temor a Dios, el respeto, la consideración de Dios. El profeta tuvo la actitud correcta ante Dios. Adoptó la actitud única por la cual Dios muestra su voluntad, por la cual Dios hace entender y comprender las cosas. Y es entonces cuando el profeta efectivamente entiende lo que está pasando. Que Dios está castigando al pueblo con el pecado del pueblo. Con sus propios pecados les está castigando hasta que venga el castigo definitivo de Dios. Que Dios no está pasivo, sin hacer nada. Que Dios sabe lo que pasa en su pueblo. Que el pueblo está corrompido. Todos están corrompidos, desde los grandes hasta los chicos. Y Dios a unos y a otros les está castigando. A unos y a otros. Con sus propios pecados. Con sus propias actitudes. Y esto es lo que sucede aún hoy en la humanidad. Muchas de las cosas que pasan en el mundo que no comprendemos tiene que ver con el pecado generalizado del ser humano. Y como Dios castiga ese pecado, como Dios no es indiferente al pecado. Y aquellos que nos parecen inocentes no son inocentes. Aquellos que nos parecen meras víctimas no son meras víctimas. Todos son culpables. El que roba 100 millones y el que roba un bolígrafo. El que defrauda 1.000 millones al Estado, como el que defrauda unos meses de cobro improcedente de ayuda que no le corresponde. Todos los seres humanos estamos bajo la misma situación de pecado. Solo los que estamos en Cristo hemos sido libertados y hemos sido hechos siervos de la justicia. Solo los verdaderos creyentes están libres. Y aquella época, la época de Habacuc, solo un pequeño remanente, no sabemos cuánto, un pequeño remanente, era fiel, verdaderamente fiel a Dios. El propio profeta, pero otros contemporáneos del profeta Habacuc, que sabemos que los habían, eran fieles. Muy pocos, muy pocos. Por lo general, la maldad, la impiedad, la mentira, está extendida en el mundo, como entonces estaba extendida en Judá. Y lo que hace Habacuc es pedirle que avive el fuego, la luz de los que son justos, de los pocos que son justos, por si esa luz se puede extender a otros. Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esto que pidió Habacuc entonces es lo que es válido también hoy. No hay que pedirle a Dios intervenciones antes de su tiempo, antes del tiempo del juicio que Él tenga previsto en sus planes. No hay que pedirle a Dios que intervenga con juicios, con rayos, con truenos. Dios sabe cuándo. Dios es lento para la ira y pronto para la misericordia.
Lo que hay que pedirle en un mundo de maldad, en tiempos de Habacuc y hoy, en nuestro tiempo, es que avive la luz de sus santos. Que la luz de sus santos brille más y más. Que el fuego de sus santos arda más y más, para que su obra crezca. Esto entonces era lo que tenía que pedirse a Dios, y esto es hoy lo que hay que pedir a Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, los de entonces y los de ahora. Malos los de entonces y malos los de ahora. Los tiempos de mentira y de maldad son causa de enfriamiento para muchos cristianos. Ya lo dice el Nuevo Testamento. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos cristianos se desalientan, se desaniman al ver tanta maldad? Aún los creyentes verdaderos sufren la mediocridad y la apostasía de otros. Aún los verdaderos creyentes sufren viendo el auge de la mentira y de la maldad. Por tanto, cierto es que en tiempos malos la fe se resiente. Y Satanás sabe que maldad y mentira es la mezcla perfecta para hacer daño al pueblo de Dios, mediante la maldad y la mentira. Mateo 24, 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mentira y maldad. Y el profeta descubre que la misericordia de Dios nunca ha dejado de estar presente en todos y cada uno de los mensajes de otros profetas anteriores a él o contemporáneos a él. Él mismo, como profeta, ha recibido de Dios y transmitido a su pueblo siempre palabras de reprensión y de juicio, pero también palabras de esperanza, de salvación. Habacuc 3, 12 al 13. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. En el mismo texto se habla de pecado y de juicio, y se habla de socorro y salvación. La palabra de Dios siempre conlleva ambas cosas. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios siempre habla del pecado y de lo que éste merece, pero también del remedio de Dios al pecado, del regalo que es ese remedio de parte de Dios en Cristo para todo aquel que cree. Por tanto, el profeta Habacuc experimenta el gozo y la fuerza de ánimo. Después de un tiempo de derrota, de ánimo, de fe, experimenta el gozo y la fuerza, la victoria. La victoria se produce en el profeta a través de la fe. Solo mediante la fe
podemos ser victoriosos los creyentes, los hijos de Dios, solo mediante la fe. Porque la fe da reposo en medio de la angustia al entender y aceptar la voluntad de Dios. Habacuc 3:16. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Cuando ese castigo llegue, cuando eso suceda, oh Señor, eso que tú has dicho que vendrá, estaré quieto, porque he entendido que esa es tu voluntad, la he entendido y la acepto. La fe no ignora que la adversidad trae diferentes inconvenientes y perjuicios, obviamente, pero es importante conocerlo, entenderlo y aceptarlo. En Habacuc 3:17, el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Está hablando de inconvenientes, de desgracias, porque toda forma de adversidad, toda forma de dificultad, de problemática que nos acontezca, trae aspectos negativos. Aunque la higuera no florezca, si no florece no hay fruto. Aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, en definitiva, aunque falte el fruto en nuestras cosechas, aunque las vacas, las ovejas sean mermadas, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Por tanto, el profeta entiende que los problemas hay que verlos desde otra perspectiva, desde la fe, porque al hacerlo los entenderá, los aceptará, pero sobre todo tendrá el ánimo, la fortaleza y el gozo de aquellos que contemplan todas las cosas que pasan, aún las malas, aún las adversas, con esperanza, con confianza plena en Dios. Sin adversidad no hay pureza ni santidad. Sin dificultad no hay ánimo ni esfuerzo. Y sin aflicción no hay gozo verdadero. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Habacuc y la victoria de la fe. El profeta Habacuc estaba afectado por lo que sucedía en Judá. Habacuc no entendía el porqué de tanta maldad entre su pueblo y se quejaba ante Dios porque creía que los buenos estaban sufriendo injustamente de parte de los malos. Habacuc no entendía cómo Dios en su santidad contemplaba el mal sin hacer nada para remediarlo y esperaba una respuesta divina. Con desánimo y amargura oraba a Dios. Pero Dios le mostró al profeta Habacuc que es desde la fe que él puede entender, aceptar todas las cosas hasta ser vencedor. La fe del profeta se impuso
y venció a la crisis en la batalla contra su alma. El profeta recibió una respuesta de Dios. En el tiempo determinado por él traería a los caldeos como castigo para todo Judá. Para todo Judá. Porque todo Judá estaba en pecado, salvo unos pocos que serían librados de la tribulación, del juicio, por su fe, por su justicia. Salvo unos pocos, la mayor parte del pueblo de Judá estaba corrompida. La respuesta de Dios a los interrogantes humanos debe recibirse, debe esperarse desde la fe. Solo así podremos tener temor, fe y gozo, entendiendo y aceptando la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5, 4 al 5 se dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Que Dios nos ayude a entender a Dios, a entender lo que hace, lo que deja de hacer, en todo tiempo y circunstancia, porque Él tiene propósitos eternos, planes eternos. Él sabe lo que nos conviene, sabe lo que es mejor, y también sabe cuándo el mal debe ser castigado. Que Dios nos ayude a tener fe. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las cosas que pasan, aún por las negativas, porque tú tienes un plan, porque tú tienes un propósito con todas ellas. En la enfermedad, en la vida, en la muerte, en la fortuna, en la penuria, en todo tienes un plan, Señor, para nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a aceptarlo, a descansar por la fe en ti, confiar que tú sabes lo mejor, lo que nos conviene, que tú sabes todas las cosas y por eso actúas o dejas de actuar. Ayúdanos, Señor, a vencer a través de la fe. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo entre nosotros. Esperamos en ti, Señor. En ti buscamos consuelo para nosotros, para nuestros seres queridos. En ti buscamos ayuda, socorro para nosotros y para nuestros seres queridos. Y en ti esperamos en todas las cosas, Señor. Bendito sea. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.